bienvenidos y bienvenidas a todas a la primera presentación de Pandemic. Y bien, hoy contamos con la presencia de Gerard Villar, Juan Evaristo Balbosch, Esther Jordana, Marta Palacio, Rodrigo, y puede que se sume dentro de poco, y Edgar Straerle. Y como quizás habéis visto, habrá una segunda sesión, que será el jueves 22 de abril, y será con el resto de autores y autoras. Para la presentación de hoy estaba prevista la participación de Javier Bassa, que junto a Laura Llevadot ha coordinado y editado la primera y la segunda versión de este maravilloso ensayo. Y a causa de un contratiempo familiar será Laura Llevadot que moderará hoy el encuentro. Así que también aprovecho para deciros que podéis enviar todas las preguntas al canal de preguntas y respuestas de Zoom, y los autores y las autoras estarán encantadas de responderos durante o al final de la presentación. También deciros a todos que ambas presentaciones y sesiones quedarán grabadas y posteriormente se colgarán en nuestro canal de YouTube. Así que también deciros que el libro está disponible a partir de esta semana, se está distribuyendo en todas las principales librerías de España y posteriormente también en todos los países de América Latina, así que podéis acercaros a vuestra librería de confianza y pedir ya el ejemplar. Por supuesto, si preferís, también está disponible en formato ebook en las principales plataformas y también en la web de NED Ediciones. Así que desde NED Ediciones queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los autores y las autoras que han participado a este proyecto, un proyecto imprescindible y que consideramos un ensayo además indispensable para reflexionar y entender los efectos políticos de la pandemia. Nos ha entusiasmado desde el principio la propuesta que nos hizo llegar Laura Llevadot y Javier Bassa, porque la consideramos una propuesta original e inclusiva. Aquí participan diversas voces de Cataluña, España, América Latina, y son autores y autoras que se han reunido para pensar la pandemia de la COVID-19 desde la filosofía, la historia, la literatura, la ética y la política. Así que no robo más tiempo y ya paso la palabra a Laura Llevadot, quien moderará e introducirá este fantástico encuentro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Caterina. Pues nada, vamos a presentar este libro, que es el Pandemic, perspectivas postfundacionales sobre contagio, virus y confinamiento, que hemos coordinado con Xavi Bassas y yo, y bueno, con esta gran cantidad de autores, ¿no?, que comparten los textos. Un poco la idea del libro, que primero salió en ebook con textos en catalán y en castellano, y ahora sale en papel con textos solo en castellano más algunos textos añadidos, pues un poco fue como, bueno, cuando estábamos en la cuarentena, digamos, todos nos quedamos como callados, teníamos que obedecer, estábamos en la situación en la que estábamos, pero bueno, pues algunos de nosotros que ya trabajábamos en temas de pensamiento político contemporáneo, y sobre todo pues a estos que formamos un poco, no un equipo porque no somos un equipo, pero sí como gente que tiene intereses comunes y participa y se comunica y piensa juntos de tanto en tanto, ¿no? Y que somos pues estos autores de la colección de pensamiento político postfundacional que estamos editando en GEDISA. Pues entre nosotros, digamos que se empezó como a despertar una cierta inquietud ante lo que estaba ocurriendo. Y de aquí salió la propuesta de decir, bueno, oye, ¿por qué no escribimos cada uno desde los autores que trabajamos, pues desde Rancière, desde Agamben, desde Derrida, desde Foucault, desde pues, los autores con los que nosotros intentamos pensar lo que ocurre, porque no tratamos de encauzar un poco, darle sentido a esto que está ocurriendo y que no es solamente una pandemia. Es una pandemia que tiene una determinada gestión política,
y que tienen una determinada gestión sanitaria y que estamos dando por supuesto, como mínimo hay que pensarlo. Y bueno, pues un poco esto fue la idea y a partir de ahí pues nos empezamos como a motivar un poco entre todos y de aquí ha salido este libro y estos textos, cada uno de los cuales aborda desde lugares diferentes la cuestión de, digamos, de la gestión política de la pandemia. Se tratan temas para los autores que están aquí, que son Edgar Estrade, Gerard Vilar, Marta Palacio, Juan Evaristo Baix-Boix, Rodrigo Carmi, que no sé si aparecerá, que está en Chile y a lo mejor el desfase horario es un poco más difícil, y Esther Jordana, ¿no? Pues más los autores que hablarán en la próxima presentación el 22 de abril. Estos al menos, digamos, plantean cuestiones que yo creo que no se habían planteado, al menos no del mismo modo, en otros libros que también han tratado del COVID, que también han tratado de COVID y filosofía, que también han tratado de COVID, filosofía y política. Aparecen cuestiones pues, como desde la política del aplauso, de la cual habla Marta Palacio, la cuestión de la democracia, de la cual habla Gerard Vilar, la cuestión del acontecimiento, que está en el texto de Rodrigo, la cuestión de la vida, qué pasa con la vida en cuarentena, qué pasa con la vida en pandemia, qué pasa con la vida en la literatura, que está en el texto de Juan Evaristo, la cuestión de la vía política, si todavía esto se puede llamar biopolítica o qué tipo de gestión realmente es aquella en la que estamos viviendo, en la que nos estamos subjetivando, que es lo que nos plantea Esther Jordana. Entonces, yo creo que se abren como muchos lugares diferentes. Edgar, que también habla de la cuestión del acontecimiento, lo compara con otras pandemias. Y un poco lo que nos gustaría hoy es como daros como una pincelada de lo que se ha planteado cada uno de los autores en estos textos, con una pregunta genérica que es la pregunta acerca de qué es lo que visibiliza la pandemia en términos políticos para nosotros. Y bueno, con esta pregunta, ¿qué es lo que la pandemia ha visibilizado? ¿Qué es lo que la pandemia nos ha dado que pensar? ¿Qué es lo que la pandemia nos ha permitido comprender sobre digamos, sobre la operación o sobre el dispositivo político y cómo afecta este a nuestras vidas, pues en el que estamos situados? A partir de esta pregunta voy a ir dando un poco la palabra en primer término a Edgar Estrade, si te parece. Vale. Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Net Ediciones por invitarme, digamos, a formar parte de este proyecto que me parecía muy necesario y muy importante. Sobre todo por una cuestión que creo que esto lo abordaré en el texto de hoy, que me parece fundamental, que es intentar pensar el acontecimiento mientras el acontecimiento todavía está, ¿no? Porque obviamente de aquí a 1, 2 o 3 años o 10, 20, 30, pues tomaremos otras posiciones, pero lo que puede ser mágico e interesante, aunque luego seguramente todos cambiemos de opinión, y algunos quizá ya lo hayamos hecho al menos en parte, respecto al texto que hemos escrito, digamos, lo mágico de alguna manera es intentar pensar aquello que vemos cuando estamos dentro y que obviamente después se va difuminando una vez que vamos domesticando cada vez más, por así decirlo, lo que ha ocurrido. El capítulo que yo he escrito para el libro de Pandemic, seré muy breve, porque además somos muchos, lleva el título de Paradojas e interrogantes de un acontecimiento vírico. Quiere mantener este componente interrogativo porque creo que somos plenamente conscientes del problema que supone pensar desde dentro todavía, de un acontecimiento que no ha acabado y que cuando acabe y cómo acabe, naturalmente, pues nos puede llevar a unas conclusiones u otras. Y por así decirlo, el objetivo que yo tenía era intentar respetar y acometer también lo que sería el carácter rupturista de lo que sucede, ¿no? Y a partir de ahí, cómo replantearnos nuestra relación con el pensamiento, con el presente. Por eso quería elaborar un texto que en realidad, al menos veladamente o implícitamente, fuera una autocrítica hacia mí, ¿no? E incluso hacia mi profesión, y desprenderme deliberadamente de mis referentes intelectuales para intentar pensar lo que sucedía desde otro lado, para intentar evitar recaer en los prejuicios que muchas veces podemos tener a la hora de confrontarnos con lo nuevo. Y por eso
Desde ahí lo que me interesaba y es que lo primero que podemos observar es que un acto como el que estamos teniendo ahora mismo, más allá de las cuestiones tecnológicas, no sucedió antes de esta pandemia. Me refiero a que un acto como este de pensar filosóficamente, reflexivamente, una pandemia, no solo porque había paralizado el mundo, sino porque pensarla como un acontecimiento político, como una ruptura, si miramos hacia atrás, pues vemos que esto nos ha dado. ¿No? Digamos, y eso pese a que ha habido pandemias que han sido muchísimo más mortíferas, tanto en términos absolutos como relativos. ¿No? Entonces, y que pese a ello, digamos, ninguna de esas había sido pensada o reflexionada filosóficamente desde el presente, sobre todo de una manera masiva. ¿No? Y entonces lo que me interesaba de alguna manera era al menos elaborar una serie de intuiciones para intentar reflexionar sobre este vacío de las pandemias en el pensamiento, a que además también se ha dado, digamos, no solo de manera en relación con el presente, sino en muchos casos, aunque menos, obviamente, de manera retrospectiva, ¿no? En esa memoria curiosa que a veces podíamos recordar muchas cosas de la gripe española, pero que si íbamos a los libros de historia, menos los propiamente especializados, prácticamente no salía, ¿no? Y donde de alguna manera veíamos cómo nuestra relación con el pasado era bastante problemática. De ahí que este texto que yo he hecho quería intentar al menos sentar una serie de elementos para intentar resituarnos o redescubrirnos históricamente, porque de alguna manera, si alguna cosa hemos aprendido es que, por así decirlo, había otros pasados en nuestro pasado, ¿no? Y desde ahí un poco intentar indagar sobre eso que habíamos, entre comillas, olvidado, porque en realidad no se había olvidado, sino que de alguna manera había sido simplemente postergado. Y, por ejemplo, cómo el mito del progreso había dejado de lado ese reverso de nuestra vulnerabilidad. Actos como el Holocausto, obviamente, habían concitado una gran atención, pero todos estos elementos, ¿no? Actos como la Revolución Rusa o la Primera Guerra Mundial absorbieron la memoria de la gripe española, entonces, y que a partir de intentar buscar estos otros pasados e intentar reflexionar sobre ellos, podíamos aprender nuevos aspectos sobre nosotros, ¿no? Y nuevos rostros de nuestra precariedad, por ejemplo, y que, por ejemplo, esta misma precariedad ha podido convertirse más grave en un entorno más desarrollado tecnológicamente, ¿no? Y cómo justamente esto nos vuelve más vulnerables y expuestos en buena medida a estos golpes, entre comillas, de la naturaleza. Con ello también lo que me interesaba era, de alguna manera, en cómo repensar la relación que podemos tener con la naturaleza y cómo ésta puede irrumpir también, digamos, en un siglo XXI, por así decirlo, sobre la vida humana e interrumpir radicalmente su desarrollo. Y me pareció interesante porque muchas veces observamos la historia del progreso como una historia de domesticación, dominación de la naturaleza, de su humanización, entre comillas, no en un sentido moral, que en buena medida nos habíamos creído y frente a la cual la COVID ha aparecido como una lección de historia, como un acontecimiento, por así decir, no humano o inhumano, y cómo desde ahí podíamos observar un componente radical, a mi juicio, ¿no? Y que, por ejemplo, pese a que una noción como la de acontecimiento haya sido central en la filosofía en las últimas décadas, siempre se lo había tendido a pensar de una perspectiva humana y sobre todo política, ¿no? Con las revoluciones como gran ejemplo. Es, sin embargo, un acontecimiento cuando lo pensamos desde la COVID. Cuando lo pensamos, digamos, desde una perspectiva que es a la vez mucho más simple y compleja, ¿no? Cuando un sujeto, el sujeto activo, por así decirlo, no es más que un minúsculo virus, un agente no humano, alguien sin un mensaje propio, sin un logos, pero que sin embargo, digamos, nos recuerda la gran contingencia de nuestra realidad, uno que es invisible, pero también físico y muy real, pero que contrasta con la masiva virtualidad del mundo actual y que, por así decirlo, nos ha abismado, nos ha abocado a este desconcierto que muchos de nosotros hemos padecido. Pero no solo nosotros, también los estados. Observemos cómo las reacciones de los estados a lo que ha sucedido no han sido ni mucho menos homogéneas, ni siempre las mismas, e incluso en muchos de ellos han ido cambiando de posiciones según los contextos, ¿no? Y simplemente mi texto quería intentar bucear brevemente por aquí para intentar repensar el acontecimiento desde este otro lado, profundizando en la relación con la memoria, con el acontecimiento o incluso con el poder. Y me callo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Edgar. Bueno, a mí desde el principio me pareció muy interesante esta cuestión de la comparación con la gripe española y cómo eso no había sido un acontecimiento dentro de los libros de historia, ni de política, ni de filosofía, y en cambio ¿no? Estamos todos ahí intentando tematizarlo de alguna manera. Entonces, sí. Hay una cuestión con el lenguaje, ¿no? Ahí lo que yo quería hablar es algo que en lo que quiero profundizar. Hablo de un acontecimiento invisible de alguna manera,
¿no? Pero visible un poco de manera provocadora. Murieron entre 50 o 100 millones de personas en un mundo con 1.000 millones de habitantes. Imaginémonos los términos en lo que significaría eso hoy en día, más de 300 millones de muertos. Pero, sin embargo, quedó completamente eclipsado, ¿no? Y entonces, de alguna manera, es ¿por qué sucedió eso? ¿Cómo pudo suceder eso, ¿no? Y en cambio, ¿cómo ha podido suceder hoy en día justamente lo contrario, ¿no? Y entonces, sí creo que por ahí es interesante pensar cómo nos relacionamos con estas cuestiones, ¿no? Entonces, obviamente, fue un acontecimiento porque cegó muchísimas vidas y la gente lo sufrió enormemente, pero a la vez pasó desapercibido a la larga y eso es algo, en cierto sentido, terrible, ¿no? Y que contrasta con lo actual. No sé si... Sí, si acaso después igual hablamos entre todos. Entonces, le doy la palabra a Marta Palacio, que en su texto nos habla sobre la solidaridad, sobre el aplauso, etcétera, etcétera, y sobre justicia también. Marta, cuando quieras. Vale, gracias. Bueno, sí, me uno también al agradecimiento, ¿no? que hacía Edgar, a NED Ediciones y a Laura y a Xavi, ¿no? Por habernos convocado para esta escritura colectiva, ¿no? Y a mis compañeros coautores. Bien, a mí me gustaría comenzar, ¿no? De alguna manera con algo que había mencionado Edgar al inicio de su intervención, ¿no? Que es cómo pensar en el momento en que algo está sucediendo, ¿no? Y no al final, ¿no? Para poder reflexionar sobre él. Entonces, esto generaba muchas dudas e inquietudes, ¿no? De cómo hablar de algo que estaba sucediendo en ese instante y la dificultad de encontrar, digámoslo así, los conceptos, los términos y de hecho cómo definir la propia posición para poder hablar de esa circunstancia de la pandemia. Mi texto yo lo escribí entre abril y mayo del 2020, que es como la primera fase justamente, ¿no? de esa atmósfera de incertidumbre colectiva. Y no tenía claro pues ni de dónde hablar, ni desde dónde hablar, ni cómo hacerlo. Todos en ese momento, bueno, y muchos aún todavía estamos bastante rebasados, ¿no? Por la reorganización familiar, por las condiciones de precariedad y por todo lo que significó de pérdida de empleo y de todo ese tipo de cosas. Entonces, no teniendo claro cómo escribir ni desde dónde hacerlo, decidí que la mejor opción era justamente partir desde esa incertidumbre, con la confianza en que esa misma incertidumbre me fuese dando pistas sobre cómo hacerlo. Evidentemente la incertidumbre para tratar el acontecimiento no era pues del todo absoluta, ya que hablaba de algún modo desde la filosofía moral y política. Sin embargo, sí me gusta poner, digamos, de relieve esta cuestión de la incertidumbre, no solo porque el acontecimiento estaba sucediendo en ese instante, sino básicamente por las dificultades que tiene en ocasiones tomar la palabra y esa dificultad que tiene tomar la palabra, creo que va vinculada, o a mi juicio debe ir vinculada a la urgencia por hacerlo, ¿no? Esa tensión entre ese miedo a tomarla o esa dificultad de tomarla, pero también la urgencia por tomar esa palabra para crear un sentido, para poder comunicar y crear a partir de ahí un sentido colectivo. Entonces, a partir de ahí, desde esa incertidumbre, encontré, ¿no? que, bueno, que podía hablar de, el capítulo mío se titula El olor del lodo, ¿no? Y que era pertinente hablar de este acontecimiento un poco recuperando, ¿no? Cuáles eran los mimbres que en cuanto a la gestión política nos habían llevado a ese estado de confinamiento, ¿no? Entonces, el olor del lodo, como el título lo indica, hace alusión un poco al adagio popular de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Pues bien, ¿no? ¿Cuál es el olor de este lodo, ¿no? De la pandemia, ¿no? Cómo se ha ido gestionando políticamente nuestras sociedades como para conducirnos a un confinamiento. Entonces, bueno, pues sabemos, ¿no? Que ahí está el paulatino desmantelamiento del estado de bienestar, el neoliberalismo, pero que también nos encontramos con la importancia que adquiere de repente la reproducción social, el cuidado, ¿no? La vulnerabilidad, la interdependencia y al mismo tiempo el modo de gestionar el miedo ante el virus y, por supuesto, el miedo ante el otro,
que también puede ser un portador de virus. Entonces, estas tres cuestiones, el desmantelamiento del estado de bienestar, la gestión del miedo, la importancia del cuidado, fueron tres circunstancias que me permitieron enmarcar de alguna manera la pregunta sobre cuál era la idea de solidaridad a la que nos estaban convocando, ¿no? diferentes gobernantes, ¿no? Como el mismo Pedro Sánchez con la solidaridad sin fisuras, o Italia también demandando solidaridad, Portugal rechazando las palabras del ministro holandés, ¿no? Ante la demanda de solidaridad de los países del sur de la zona euro, pero fundamentalmente la que más me llamó la atención de todas fue la afirmación de Christine Lagarde, ¿no? Sobre que la solidaridad era un asunto de interés propio. Entonces, gracias a esa frase, ¿no? de Christine Lagarde, desarrollo un poco, ¿no? ese concepto de solidaridad, esa idea de solidaridad, para presentar de qué manera la solidaridad y el egoísmo son o no son términos antagónicos, ¿no? De qué manera son o no son términos antagónicos. Entonces, la cuestión, mi pregunta era, ¿qué tanto de egoísmo cabe en la solidaridad y qué tanta solidaridad es posible cuando se invoca al egoísmo, entendiendo por egoísmo la autoconservación de la vida propia, o el interés propio, como decía Lagarde? ¿Qué posibilidades hay de que desde esa solidaridad vinculada al egoísmo se pudiera construir un proyecto político? Y si no eran términos tan antagónicos, si uno puede considerar la solidaridad como una forma de decantación, ¿no? Del egoísmo como forma de un proceso de aprendizaje colectivo. Entonces, esas fueron como las bases, ¿no? Desde las que voy construyendo el capítulo, y más allá, digamos, de señalar solamente a Lagarde o a las invocaciones a la solidaridad, ¿no? Desde los presidentes de gobierno, más allá de señalarlos a ellos, la cuestión también está en la manera en que nosotros, ¿no? Invocamos la solidaridad o expresamos la solidaridad, ¿no? Y la manera en que esa circunstancia que se motivó del aplauso en los balcones, de qué manera también podía escenificar una política del aplauso que estaba vinculada a esa tensión también entre solidaridad y egoísmo, ¿no? Entonces, cada vez que salimos a aplaudir, ¿que éramos solidarios o realmente estábamos invocando la autoconservación de nuestra vida, ¿no? Nuestro interés propio. Bien, pues de esas cuestiones va El olor del lodo, con el ánimo de considerar que la solidaridad no deberíamos entenderla como un concepto lleno de... como un concepto sin fisuras, no deberíamos entender esa solidaridad, como decía Pedro Sánchez, como una solidaridad sin fisuras, sino más bien intentar pensar la solidaridad a partir de las fisuras. ¿Qué fisuras? Pues las distintas contradicciones sociales con las que nos estamos enfrentando durante la pandemia y que no son exclusivas de este momento, sino que ya venían larvadas, ¿no? de ese modelo, digamos, de gestión social que es el neoliberalismo. Entonces, esa es, digamos, como la aportación que he compartido con mis otros compañeros coautores y coautoras, ¿no? Y que está ahí en este libro de Pandemic. Pues muchísimas gracias, Marta, por la explicación, y muy sugerente tu texto. A mí también, cuando salíamos a aplaudir, también me preocupaba, digamos, era un acto como con muchas lecturas, y una de ellas es la que tú das en tu texto. Y desde luego una de las cuestiones que más arduas de pensar, quizá, que ha puesto en liza la gestión política de la pandemia, confinamientos, toque de queda, etcétera, etcétera, es la cuestión de la democracia. ¿Qué ha pasado con la democracia? Y sobre esto habla el texto de Gerard Vilar, así que es uno de los autores del libro sobre Lyotard en la colección de pensamiento político postfundacional, y su texto pues también recoge bastante del planteamiento de Lyotard. Así que le doy la palabra a Gerard
Cuando quieras. Gracias Laura, gracias por invitarme a este acto, gracias por supuesto a ti y a Xavier Bassas por invitarme a participar en este libro y en la colección de pensamiento político post-fundacional. Mi texto es una pregunta que lleva un subtítulo. La pregunta es aprender de las catástrofes, digamos, como planteando la cuestión de que primero que esa pandemia es una catástrofe, y en segundo lugar el subtítulo que reza un vocabulario del confinamiento. Por supuesto no es un vocabulario exhaustivo, completo, ni siquiera trata de muchos de los conceptos básicos como pandemia o confinamiento, o virus, contagio, etcétera, que han sido los términos que de repente se pusieron en primer plano. Sino que trata de otros conceptos que me parecía importante pues, de intentar clarificar, no sé, el concepto de contingencia, de vulnerabilidad, de precariedad y sobre todo de democracia. Mi enfoque en el texto es básicamente considerar cómo esta catástrofe afecta a nuestro vocabulario. Porque, bueno, partía del supuesto que, vamos, creo que es una cierta verdad histórica, de que las grandes épocas de crisis, no necesariamente pandemia, sino pues otro tipo de crisis, son también momentos de crisis del vocabulario, de crisis del lenguaje, de crisis de los términos que venían utilizándose de un modo determinado y que de repente en medio de la crisis dejan de significar lo que significaban, o al menos los supuestos contenidos semánticos pues se disuelven, se alteran, mutan en cualquier caso. Eso ya lo decía en realidad, pues si leemos en la guerra del Peloponeso de Tucídides, en el famoso discurso de Pericles a los atenienses, este hace referencia a cómo las palabras honor, amistad, etcétera, en medio de la guerra del Peloponeso han cambiado. Y todos seguramente habremos leído la famosa carta de Lord Chandos de Hugo von Hofmannsthal, donde así a principios del siglo XX se recoge esa crisis del lenguaje y donde el personaje de la famosa carta pues comenta cómo se le están descomponiendo las palabras que se vienen utilizando en la cultura burguesa del XIX, se le vienen descomponiendo, pudriendo en la boca misma. Yo creo que o al menos me parece, igual es verdad, como decía Edgar, que dentro de 3 o de 30 años pues tendremos una opinión distinta, pero yo creo que estamos en un proceso en el que al menos alguna parte de nuestro vocabulario está cambiando, está modificándose, está mutando. Y entonces, como filósofo y desde la perspectiva postfundacional y como alguien interesado en los últimos tiempos en el pensamiento de Lyotard, pues se me ocurrió de plantear la cuestión de qué significa democracia, o al menos no solo, por supuesto, en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje de la ciudadanía, sino también y especialmente en el lenguaje de los filósofos. Porque tengo que confesar que una de las cosas que más me impactó en el periodo de esos primeros meses de la pandemia, en fin, yo creo que como la mayoría de nosotros, pues terminé ese texto en mayo del año pasado, ¿no?
Por tanto, visto desde ahora, pues esto era justamente solo el principio. Que si lo hubiera escrito 6 meses más tarde, pues creo que en fin, mi reflexión hubiera tenido más motivación y tal, porque lo que realmente a mí me sorprendió, me dejó casi un poco chocado o anonadado, es cómo en un momento radical en el que estaban muriendo mil personas cada día, que eso es como que caen 6 o 7 aviones repletos de pasajeros cada día, ¿no? La clase política en nuestro país era incapaz de ponerse de acuerdo en cuestiones mínimas, ¿no? Como simplemente aprobar un estado de alarma. Todos, ¿no? Y entonces, bueno, esta especie de guerra de todos contra todos política me puso sobre el problema de que pensar la democracia, como lo ha hecho en general la tradición, incluso desde Hobbes, que en realidad no creía en la democracia, pero hasta Petit y Habermas y Rawls, etcétera, etcétera, pensar la democracia unida al concepto de una unidad, llámese la nación, el pueblo, o como quiera que se quiera llamar, probablemente es un error estratégico. Y que necesitamos pensar la democracia de otro modo. Y lo pensamos porque, bueno, Europa, por ejemplo, aspira a ser una democracia, pero no hay un pueblo europeo, no hay una nación europea. Desde el que pensar cómo ese pueblo actúa como una unidad, ¿no? En España tampoco hay un pueblo español, ¿no? Y en Cataluña en particular tampoco hay un pueblo catalán, ¿no? Y por tanto, esa estrategia de pensar siempre que la democracia es, bueno, una pluralidad de perspectivas, pero dentro de la unidad de un pueblo, nación o un demos preciso y determinado, esa es una estrategia filosófica que creo que está a la larga además condenada al fracaso y que deberíamos olvidar. Y ahí Lyotard, que no tuvo nunca una teoría de la democracia, no pensó nunca en formular una teoría semejante, Lyotard puede ser una ayuda en la estrategia de pensar la democracia sin recurso a un pueblo o una unidad. Desde luego hay algunos antecedentes de eso. El último Spinoza, en su último texto, ya inaugura, creo, una línea de pensamiento que luego pues, han reivindicado algunos pensadores italianos, en fin, como Virno, Negri, en fin, y otros, en su intento de sustituir el pueblo por la muchedumbre, o aquellos que han defendido los comunes o la gente, etcétera, pero que al final esas categorías al final venían a sustituir, en fin, a un sujeto unitario de la historia. Y yo creo que esa estrategia, pues, que podía ser interesante, está tan condenada al fracaso como pensar desde la unidad de los clásicos modernos y contemporáneos. En cambio, Lyotard, en su visión de que la sociedad es un conjunto de islas que conforman un archipiélago donde grupos, individuos, etcétera, tienen sus intereses, manifiestan, se oponen, tienen sus disputas, o como, por usar la terminología de Lyotard, tienen sus diferendos, y que intentan establecer
puentes o puentecitos efímeros, provisionales, transitorios, siempre entre unas islas y otras. Esa es una estrategia filosófica mejor. Y por tanto, la cuestión es que, bueno, es una tarea por hacer, es algo por hacer, pensar una teoría de la democracia postfundamental. Postfundamentalista, perdón, postfundacionalista, ya lo diré correctamente, una estrategia que permita pensar la democracia sin unidad. Y esa es un poco mi propuesta. Y al final, bueno, yo no sé si podremos aprender muchas cosas de esta catástrofe. Creo que se van a aprender muchas cosas de distinto tipo, pero que una es a recentrar nuestro vocabulario y recentrar palabras como precariedad o palabras como democracia. Y esa es un poco la posibilidad que este evento imprevisto nos ha abierto y que, bueno, como filósofos creo que debemos afrontar y coger el toro por los cuernos e intentar pensarlo a fondo, ¿no? Y eso es un poco la idea principal de mi texto, en el que por otro lado pues hay muchas otras cositas así más como de dietario, de carácter personal y tal, porque, bueno, léanlo ustedes. Muchas gracias, Gerard. Si esto es verdad, yo creo que todos los textos tienen, sobre todo los que se escribieron durante la cuarentena, tienen esta parte íntima que salió un poco a reducir en las escrituras, porque realmente era algo que estábamos viviendo, que nos afectaba nuestro vivir. Totalmente. Y lo que comentas a mí me interesó mucho esta cuestión de una democracia no unitaria, porque justamente lo que se estaba diciendo era unidos venceremos, ¿no? Sí, entonces y habéis visto qué unidad, por Dios. Queríamos vencido y unidos. Sí. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por tu texto y tu reflexión. No, gracias a ti. Paso también a la cuestión que plantea Juan Evaristo Baix-Boix, que es otro de los temas que abre la pandemia, que es la cuestión de la vida, ¿no? Porque parecía que estábamos en el neoliberalismo produciendo tal, y que llega la pandemia y se para todo. Y en realidad, pues como ahora estamos aquí online, hemos acabado con el teletrabajo, hemos acabado trabajando muchísimo más de lo que trabajábamos antes, al menos los que trabajamos en este tipo de trabajos que permiten pues esto, las plataformas y demás. Y bueno, Juan hace pues toda una reflexión sobre qué pasa entonces con la vida, ¿no? Qué pasa con la solidaridad, qué pasa con el acontecimiento, qué pasa con la democracia y qué pasa con la vida a partir de la pandemia. Así que te doy la palabra, Juan, para que nos comentes. Vale, bueno. ¿Qué nos sucede? Muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias a todos por estar aquí, por haber contribuido al proyecto. Sí, bueno, mi texto se titula así, que ha sido de la vida elegante, toda vez que, bueno, por desgracia en la pandemia todos íbamos siempre vestidos en pijamas, sin duchar, sin hacernos las uñas. No, es mentira. Pero lo que no todos, algunos nos hacíamos la permanente, etc. Pero sí que justamente es una pregunta por la vida, toda vez que la pandemia ha revelado, y hago una cita pervertida de esta frase jamesoniana, que es más fácil imaginar como el fin del mundo que el fin del trabajo. Es decir, que nosotros de algún modo hemos dejado de vivir, hemos visto cercenada nuestra vida de muchas de sus dimensiones y de sus episodios cotidianos, pero si bien hay una estructura que se ha tornado irrenunciable y que es justamente la que había de ser protegida, el nombre de la cual había que mantener como sea a flote esto, es la dimensión de la vida ocupada o la dimensión de la vida dedicada al trabajo. O al menos esa lógica que construye la vida como un continuo proceso de maximización del beneficio. Sea este beneficio o este provecho, bueno, efectivamente laboral,
o tenga que ver con realizarse uno mismo, reflexionar, pensar, aprender, sacar conclusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Parecía que esta cuestión, que es bueno, la lógica íntima de la competencia y de la productividad, que según la Valley-Dardot constituye la racionalidad gubernamental del neoliberalismo, y la vida que generaba como matriz, era lo único que había de mantenerse, pese a que hubiera tenido lugar una hecatombe, pese a que murieran, como señala Gerard, miles de personas día a día, etcétera. Entonces, esto es lo que a mí me interesaba, y sí que me interesaba mucho también de este proyecto que Laura y Xavi sacaron a flote, el tomar la palabra, ¿no? Había mucha gente gustosos de la censura, en sus versiones, por supuesto, soft y correctas, que entendían que, bueno, que había primero que informarse mucho, había que saber de biología y de física cuántica antes de ponerse a hablar, porque claro, es verdaderamente difícil, estamos en el acontecimiento, surfeando la hora, espérate a volver a la playa, etcétera, etcétera. Y a mí esta posición, que por lo demás es un gesto de censura y una injunción a la obediencia, me parecía problemática precisamente por dos cuestiones. De un lado, que entendía que la figura del filósofo era la de esa antigua versión del intelectual o más detrás del sacerdote, que nos decía qué estaba pasando y qué teníamos que hacer. Cuando yo al menos entiendo que la filosofía siempre es un gesto de desautorización y de desocupación de la autoridad y no de su ejercicio. Creo que esto está como presupuesto a esas fiestas gustosas de la censura. Y la segunda también, creo que se estaba renunciando con estos dicta a algo muy importante, que es justamente a politizar el malestar, que es justamente, digamos, a pensar y problematizar aquello que nos está pasando. Y creo que evitar esta politización del malestar o no escuchar eso que nos pasa, eso que nos está apasionando, justamente contribuye a esta lógica de la productividad que no puede tolerar que haya algo que disminuya un cierto rendimiento o un cierto beneficio. Por eso justamente el problema no es cómo hablar o qué decir. El problema para mí, o desde donde a mí me gustaría hablar y desde donde creo que este volumen habla, es desde la pregunta de cómo no hablar, cómo callarnos. ¿Cómo callarnos con todo lo que nos está pasando? Y creo que es interesante leer este libro, o al menos mi texto así, como un espacio que trata de hacer una pasión de la escritura, o que trata de hacer del texto un espacio de experiencia, no de dictaminar, ni de instruir, ni de aprender nada. Y la cuestión, a propósito de lo que nos pasa, bueno, creo que Edgar lo ha señalado muy bien, ¿no? Lo que ha ocurrido con esta suerte de acontecimiento es que es un acontecimiento que no pasa por la figura de un sujeto, que no tiene la forma de una revolución, que desatiende toda una serie de coordenadas que provenientes de la modernidad, digamos, constituyen, digamos, nuestro sentido común. Lo que ha pasado es que ha venido una entidad posthumana e infraviva, ese virus, a poner en cuestión no solo nuestras vidas, no solo nuestras formas de vida, sino también la misma distinción entre la vida y la muerte. Por eso la pregunta por la vida todo el tiempo. Creo que Emmanuel Lecoqcha, en algunos textos que ha escrito durante la pandemia y en su libro Metamorfosis, ha tematizado muy bien esta cuestión, ¿no? El virus lo que señala justamente es que no hay algo así como una distinción prístina entre la vida y la muerte, ni una pureza de la vida que ha de protegerse bajo cualquier circunstancia ante, digamos, el gran temor de la muerte, sino que la vida está siempre habitada por sus otros, por la extranjería, por la muerte, por la alteridad, por lo no vivo. Y viendo esto entonces, lo que yo entendía justamente es que esta vida neoliberal, a la vez, de un lado, digamos, trata de propugnar una soberanía de la vida, una identidad de la vida, una pureza de la vida, no habla en nombre de la vida plena, de la vida realizada, etc. Pero que esa forma de proteger a la vida de la muerte era a la vez una forma de alienar o de explotar a la vida. Es decir, que la producción de identidad coincidía a la vez con esta lógica de la competencia que sostiene la vida neoliberal, que es lo único que queda después de ese estado de excepción, de esa suspensión de la vida, y que es justamente lo que es invivible, lo que a nadie le interesa. Nos revela cuán sometidos y cuán esclavizados hemos estado durante tanto tiempo. Y lo que revela además también es,
por así decir, la pobreza de experiencia que hemos tenido todo este tiempo en el que, disfrutando del espectáculo de la vida, nos hemos, citando al célebre Julio Iglesias, olvidado de vivir. Esta es la cuestión. Esta es como la cuestión que está ahí. Y esto de la pobreza de experiencia me parece importante, justamente porque creo que una de las cosas que se ha puesto de manifiesto es que nos falta verdaderamente el vocabulario para la libertad. Es decir, para articular una libertad y para articular una forma de vida que no pase por la realización, ni por los sueños cumplidos, ni por la pureza, ni por la vida máxima, ni por la vida plena. Es decir, nos falta un vocabulario que nos permita pensar la inoperatividad, la pasividad y la vulnerabilidad de una vida que no puede sino entenderse como atravesada por su otro. Y es por eso por lo que yo hago un gesto que vira hacia la literatura, y digo esto y me callo ya, os lo prometo. Tomando dos referencias principales que analicen el texto. Una de ellas está en el mismo título y es el Tratado de la vida elegante de Balzac. Balzac invoca a Séneca de los estoicos para distinguir entre igual que los estoicos hacían, entre la vida práctica y la vida contemplativa, para distinguir entre la vida ocupada y la vida elegante. Yo trato de hacer una lectura deconstructiva leyendo esa vida elegante justamente como una vida, o al menos el deseo de una vida excedente de las lógicas neoliberales, o una vida que esté más allá de la operatividad. Es decir, no una vida elegida, no una vida que nosotros elegimos, que nosotros programamos, que nosotros realizamos, que nosotros proyectamos, que nosotros empresariamos y organizamos, sino una vida elegante en el sentido de una vida que nos elige, una vida que nos pasa, una vida que nos apasiona, una vida ante la que decimos sí, pese a no tener ninguna certeza de su desarrollo. Y la segunda, el segundo texto literario que yo tematizo, tratando de buscar justamente en la literatura ese vocabulario que no tenemos, esos mimbres para articular una experiencia de la que somos pobres, es, y que me parece muy pertinente, El viaje alrededor de mi habitación, Le voyage autour de ma chambre, de Xavier de Maistre. Toda vez que Xavier de Maistre, en un confinamiento, en una reclusión, trata justamente de recorrer el espacio de la casa, el espacio por antonomasia de la identidad, como si fuera un espacio a descubrir. Es decir, como un espacio infraordinario de extranjería por el que se ha de viajar. Bueno, a través de estos dos textos desarrollo yo el mío con la persistencia de esta pregunta: ¿qué ha sido de la vida elegante? ¿Qué ha sido de esa vida más allá de lo que elegimos, lo que queremos controlar y lo que queremos realizar o trabajar, ¿no? ¿Qué ha sido de esa vida que nos sorprende y que nos hace ver, digamos, cómo en el fondo siempre estamos desposeídos de nosotros mismos y siempre estamos, como señalaba también Marta y Gerard, tendidos a otros o vulnerados por otros y hacia otros? Y bueno, esto es lo que quería pensar en el texto. Y mil gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias, Juan Evaristo. Muy bien, pues esta cuestión de la vida, de alguna manera también la invoca el texto de Rodrigo Carmi, que me parece que ya está aquí. Con Rodrigo coincidimos, estás por aquí, ¿no? Vale. Pues coincidimos justamente en un coloquio en medio de la cuarentena. Rodrigo es de Chile y pues en el coloquio él planteó, bueno, algo semejante también en el texto, una reflexión sobre el enemigo invisible, ¿no? Este virus que parecía mesiánico, ¿no? Como dice Juan, pero también puede parecer como el enemigo invisible al que se han enfrentado desde siempre los estados para unificarse. Y bueno, justamente tomaba como una vía de reflexión agambeniana, que fue lo primero que se desechó. Es decir, cuando Agamben fue el primero en hablar y el primero en ser desechado. Entonces me parecía pues, que una intervención que utilizara el pensamiento de Agamben más allá de los textos ocasionales que produce durante la pandemia, sino que juegue un poco como con todo el aparato, es lo que hace Rodrigo y que es como muy fructífero. Entonces te doy la palabra para que nos expliques un poco tu planteamiento. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, gracias. Bueno. Aquí desde Chile volvemos a estar en cuarentena total. Oh. Claro, bueno,
en parte yo creo que los textos de usted y además de mi texto, de alguna manera pueden explicar lo que también está pasando acá, digamos, que está muy atravesado por la coyuntura latinoamericana en cierta manera, ¿no? Pero lo que hago de alguna manera en el texto, como bien decía Laura, un texto que se llama Enemigo Invisible, y es un texto que verdaderamente no tenía planificado escribir, como me imagino que ninguno de ustedes tenía planificado escribir un texto acerca de esto, ¿no? Acerca de esto, ¿no? De esta cosa, ¿no? Y más bien yo estaba preparando un texto sobre la noción de guerra contra el terrorismo. Y desde el año 2019 estaba preparando ese texto, lo que había significado, digamos, de alguna manera en la aceleración de la producción de dispositivos de seguridad a nivel global, ¿cierto? El otro acontecimiento del 11 de septiembre del 2001, que de alguna manera genera una expansión acelerada, digamos, de los dispositivos de seguridad y de una rearticulación de los conflictos, de la forma en que entendemos el conflicto, donde ya es un modo totalmente inmanente de entender el conflicto, ¿cierto? Donde aparece también un enemigo invisible como es el terrorista, ¿cierto? Y que vuelve a aparecer de otro modo, ¿cierto? Bajo la fórmula del virus, ¿no? En el momento en que en marzo del año 2020 la OMS declara al COVID-19, ¿cierto? Como pandemia, ¿no? Y en ese momento, pues, la tesis del texto es que de alguna manera, si el 2001 se produjo algo así como un Big Bang de los dispositivos de seguridad, ¿no? El 2020 estamos asistiendo ya desde un ensayo preliminar con el SARS de la gripe, lo que se llamó en un momento la gripe porcina, ¿no? Con un pequeño ensayo acerca de eso, ¿no? Que fue para muchos una estafa, una gran estafa, ¿no? Eh, Muchos estados compraron el famoso antigripal y finalmente no pasó nada, ¿no? No pasó nada con la gripe, quiero decir. Pero la cuestión que me interesa, básicamente, lo que me interesaba era cómo el 2020 entonces se produce otro momento de aceleración de los dispositivos, no solamente de seguridad, sino que también de los mecanismos biomédicos de control, ¿no? Como cuando Foucault, de alguna manera, el año 74, 75, en esas lecciones que llevan por título Los Anormales, ¿no? Decía algo así como la aparición de la figura del psiquiatra como discurso, ¿cierto?, frente a la figura del juez, ¿no? Planteaba la tesis de algo así como el psiquiatra entra en una venganza contra el juez de alguna manera para decirle no puedes prescindir de mí, digamos, ¿no? No puedes prescindir de mí, y esta de alguna manera la reivindicación de mi propio despliegue, de mi propio dispositivo de control, de captura de lo vivo. Y de alguna manera lo que está aquí en Enemigo Invisible es dos momentos de la aceleración en que se produce la idea del enemigo invisible. El 2001, el atentado a las Torres Gemelas, que aparece fuertemente la figura del terrorismo como un enemigo invisible global, ¿no? Aunque un poco más visible, ¿no? Aunque un poco más visible bajo la rúbrica siempre homogenizante, orientalista y abstracta, ¿no? De Islam, ¿no? Pero se produce un segundo momento de la aceleración de los dispositivos de seguridad, pero ahora de talante biomédico, con el COVID-19, con la coyuntura que nos ha planteado el COVID-19. Y ese texto, que es Enemigo Invisible, lo terminé entre marzo y abril del año pasado. Es un texto de hace un año prácticamente, y quiero agradecer también a Laura por haberme invitado a contribuir en este libro, ¿cierto? Y con este ensayo. Y a partir de ese texto también he pensado otras cosas, ¿no? Una de las cosas más importantes que yo creo que hay que pensar otra vez, ¿no? A propósito de la referencia de Manuel Ecocha que hacía Juan, ¿no? Yo diría, hay que pensar la aparición del virus y recordar simplemente que la idea del virus, el virus, desde el punto de vista biológico, es un ensamble molecular, ¿no? Y como bien decía Juan, aparece de una manera espectral precisamente porque
pone en tela de juicio la división entre lo vivo y lo muerto, por decirlo de alguna manera, y en el fondo pone en tela de juicio al propio saber biológico, que ha considerado como premisa, ¿cierto?, que la vida se produce exclusivamente bajo la unidad celular. De la misma manera que se pone entre paréntesis, ¿cierto?, a la filosofía política, que pone como unidad, un poco lo que plantea Gerard, ¿no?, a el pueblo, al Estado, ¿no?, o a la nación, ¿no?, como en la filosofía política moderna clásica, ¿no? Entonces, son dos tipos de saberes que se han visto de algún modo intempestivamente impugnados, y con esto termino y no hablo más. Eh, Creo que hay una cuestión interesante de pensar más allá de mi texto que está acá, ¿no?, que es lo que he tratado de trabajar los últimos meses, ¿no? La yuxtaposición entre revueltas y virus, ¿no? Es decir, en distintas partes del planeta, no solamente hemos asistido a la propagación del virus, también hemos asistido a la propagación de las revueltas en tanto virus, ¿sí? Y lo que me parece ahí interesante es que si el virus es un ensamble molecular, ¿no?, que pone en tela de juicio lo vivo, ¿no?, la definición misma de lo vivo, la revuelta y quienes hacen las revueltas, en gran parte ponen en tela de juicio el concepto de ciudadanía, ¿ya? O sea, en el fondo, quienes van a las grandes protestas o a las revueltas en distintas partes del mundo, aparecen de manera absolutamente monstruosa frente al poder establecido, ¿no? Y precisamente son aquellos que han sido excluidos de una determinada forma de ciudadanía, ¿no? De la misma manera que el virus ha sido excluido de una determinada ciudadanía biológica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, termino con esto, ¿no? Me parece clave aquí la cuestión de la imaginación, más allá de la rúbrica humanista con la que se la ha pensado, digamos, en el árbol de las facultades, ¿no? A propósito justamente de los textos de Emmanuel, ¿no? La vida de las plantas, en fin, la cuestión averroísta, ¿no?, que yo suscribo muchísimo, ¿no? Lo que me parece ahí es que la imaginación tiene que ser pensada como una fuerza, ¿no?, que espectraliza, por decirlo de alguna manera, lo vivo con lo no vivo y al mismo tiempo lo humano con lo no humano. Y precisamente en el virus está presente lo vivo y lo no vivo a la vez, como en las revueltas está presente lo humano y lo inhumano a la vez, ¿no? En la medida en que precisamente hacemos una revuelta porque no cabemos en el concepto establecido de humanidad, ¿no? O sea, es el punto nodal de la situación. Entonces me parece que hay, por así decirlo, dos vectores, ¿no? Imaginación, ¿no?, en sus distintos niveles, ¿no?, en el nivel virológico y en el nivel del circuito de protesta, ¿no?, del ciclo de protesta, ¿no? Y por otro lado, ¿cierto?, la aceleración temporal, ¿no?, desplegada por el capital en sus dos vertientes, securitaria y biomédica, ¿no? Entonces, lo que me parece que hace justamente acontecimiento, ¿no?, es precisamente la interrupción, por un lado virológica y por otro lado revoltosa, digamos, de esa aceleración que impone el capital, ya sea a la luz de la seguridad o la biomedicina o ambas, ¿no?, en orden a establecer y restituir una temporalidad del continuum versus la suspensión del tiempo, ¿no?, la suspensión del tiempo continuo, que introduce precisamente la revuelta y o el virus de maneras completamente disímiles, ¿no? Entonces, solo terminaría diciendo, ¿no?, habría que pensar al virus también como una potencia de imaginación, ¿no? Y eso creo que podría ser una cuestión, tal como pensamos las revueltas también como una potencia de imaginación, deberíamos pensar el virus también como una potencia de imaginación en la medida en que no capturemos a la imaginación justamente en el escenario del humanismo clásico, ¿no? Me parece que por ahí iría mi intervención y solamente terminaría agradeciendo la invitación a publicar en este librito, que, bueno, para el caso chileno creo que resulta más que decisivo, digamos, más que decisivo, ¿no?
las contribuciones de ustedes, yo he leído algunas y me han parecido muy interesantes. Así que muchas gracias, y muchas gracias a Laura por la invitación a publicar, ¿no? A propósito de este coloquio que se hizo también en Chile. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Pues espero que podamos seguir colaborando porque es como muy, muy interesante lo que propones. Pensaba, por ejemplo, esto se podría poner en diálogo. Edgar lo ha comentado, ahora igual no nos da tiempo, ¿no? Pero claro, la idea de que apareció como en algunos discursos como si fuera el virus algo que provenía de la naturaleza, como para quebrar lo humano. Y la manera como tú lo planteas, no, lo que quiebra es justamente este reparto de lo humano y lo natural, que es una estructura lingüística, finalmente, con la que hemos estado levantando nuestras sociedades, ¿no? En este sentido me parece muy interesante, sí, sí. Bueno, y voy a dar a Jordana, que aborda pues otro damnificado de la pandemia, que ha sido Foucault. Pobrecillo, no estaba vivo para decir nada. Lo dijo Preciado en lugar de él, pero sí. No te he escuchado, perdona. No, hay bueno, muchos pues nada, pues lo dijo. Hay muchos damnificados, sí. Sí. Pues esto que... yo creo que en un momento dado se abrió como un debate entre biopolítica y no sabría llamar, no sé si ontología y biopolítica, alguna cosa de este estilo, pero sí que hubo un discurso pues por parte seguramente de aquellos estados en los que gobernaban las izquierdas, en los que se negaba la idea de la sociedad de control, esto no es sociedad de control, esto no es estado de excepción, etcétera, etcétera. Se abogaba por una ética del cuidado, un poco ha sido como un discurso pues como mucho más humanista que no aceptaba los análisis de Foucault o de Agamben. Entonces, el texto de Esther me parece muy decisivo porque rompe bastante esta dialéctica que quizá desde el punto de vista de Esther no es tal, y lo que hace es como no solamente quedarse con lo que dijo Foucault, sino como alargar el análisis de Foucault y ver realmente qué es lo que está sucediendo ahora, si estamos en un dispositivo securitario o si ya es otra cosa. Y entonces, pues doy la palabra a Esther para que nos explique un poco cuáles han sido sus reflexiones. Muy bien, muchísimas gracias y me sumo a los agradecimientos por provocarnos a pensar, aunque de entrada, digamos que yo tuve un poco la sensación contraria en relación a cuál era el papel de la filosofía en relación a lo que sucedía. Y quizá justamente porque los primeros en hablar fueron los que pusieron el concepto de biopolítica sobre la mesa muy rápidamente, entonces como conceptos ya analizados y como conceptos ya sabidos, y me generó como la perplejidad contraria, ¿no? Si para Foucault pensar el presente era pensar el presente en su diferencia, como justamente aquellos que hacían uso de un utillaje Foucaultiano eran los primeros a hablar sin atender a la pregunta, si había o no alguna diferencia en este presente o si podíamos simplemente situar los mismos conceptos que ya estaban encima de la mesa para aplicarlos a la realidad. Entonces, más bien a mí me generó la paradoja de cómo la filosofía tiene que poder pensar el presente sin someterse al paradigma de la actualidad. Y ahí es cuando somos obedientes, ¿no? O sea, que creo que la cosa no sería tanto si hablamos o no hablamos y cómo tomar la palabra o no tomarla, que también, sino también cómo tomar la palabra de manera no obediente, porque la actualidad siempre nos llama y siempre nos reclama y siempre hay un contenido cultural o crítico que satisface un poco la filosofía y luego pasamos a otra cosa, ¿no? Y para satisfacerlo muchas veces nos convertimos un poco en tertulianos ilustrados que tenemos todo un conjunto de bagajes, de referentes y que podemos, parece, siempre estar disponibles para lo que se nos proponga pensar. Y me parece que ese no es el papel que debería ocupar una filosofía que intenta pensar el presente. Es decir, como decía Edgar, asumiendo el desafío del no saber muy bien o del balbucear o hacer bailar los conceptos mostrando la fragilidad que pueden llegar a tener o incluso poderlos
hacer fracasar o abandonar, ¿no? Entonces, un poco me pareció como lo contrario, porque justo desde Foucault me parecía que era muy poco Foucaultiano presuponer que ya sabíamos pensar lo que estaba pasando. Y un poco a partir de eso, yo al revés, me resistí a escribir, digamos, al revés, me interpelaban a escribir y un poco también sentía que, en relación también con lo que decía Juan Evaristo, era obedecer. En aquel momento yo lo vivía como una obediencia, producir contenido, porque veía como mis colegas y compañeros precarios académicos en la situación que estábamos confinados, obligándonos a producir contenido sobre lo que estaba pasando para publicarlo en X revista. Entonces, mi primer gesto de desobediente fue no escribir, o al menos intentar parar y pensar un poco y mirar y atender un poco. Y en verdad yo me negué, y yo lo viví como un acto de resistencia, negarme a escribir o a intervenir de entrada, y mi texto fue más tardío. Cuando ya también había como, no sé, algo más de dimensión empírica, ya que la parte Foucaultiana, digamos que obviamente hay muchas maneras de trabajar en filosofía, pero creo que desde una perspectiva Foucaultiana sí que hay como un cierto valor por observar empíricamente qué sucede. Entonces, un poco el texto que parte de esa perplejidad / incomodidad con que los conceptos ya estuvieran disponibles y hasta qué punto realmente esto era biopolítica, simplemente tercer capítulo, pues empecé un poco a investigar diferentes cosas que se habían propuesto, analizado, cómo se había leído el virus desde la OMS o cómo se estaban analizando las cosas desde la producción médica, es decir, como intentando captar cómo se estaba analizando eso y un poco salir de la lógica de que el concepto ya estaba ahí. Entonces, un poco para situar el texto, lo que planteo, y también un poco para situar qué es lo que hacía Foucault, digamos, por qué la pandemia es un problema político, ¿no? Pues porque digamos que Foucault utilizaba muchas veces ejemplos, y por eso todo el mundo recurría a Foucault para pensar la pandemia, ejemplos de epidemias para mostrar que en esos acontecimientos históricos se visibilizaban o se veían muy claramente cuáles eran los dispositivos de poder epocales más o menos, o que estaban más activos en un momento histórico u otro. Entonces la pregunta era si esta pandemia refleja algún tipo de dispositivo de poder nuevo o simplemente son los que históricamente ya tenemos disponibles. Y básicamente todos los que tomaron la palabra de entrada vinieron a decir que esto es una activación de los sistemas de poder que ya teníamos disponibles. Es decir, la cuarentena no era más que la réplica de las disciplinas que Foucault ya había analizado en Vigilar y Castigar, analizando la peste, o la biopolítica tenía que ver con la viruela y las campañas de médicas o de control de la población o de gobierno del virus a nivel poblacional. Es decir, un poco la cosa era nada nuevo bajo el sol. Y entonces el texto simplemente planteó si realmente desde lo disciplinario, lo biopolítico y la crítica, ¿no?, un poco agambenniana a la cuestión del estado de excepción, no había nada nuevo que pensar en el confinamiento, intentando plantear que sí. Y de hecho, un poco a partir de la investigación, creo que se me han abierto varias hipótesis de trabajo que realmente cada vez me convencen más que en los últimos 30 años han pasado cosas que definitivamente hacen que la biopolítica sea un concepto limitado para poder pensarlas. Entonces, un poco para situar simplemente como resumen, qué cosas hay en el confinamiento que no están en los análisis ni de la viruela, ni de la peste, ni de la lepra, que son los que utiliza Foucault. En primer lugar, creo que hay un desplazamiento entre lo securitario, que era lo que utilizaba para pensar la política, la relación con la biopolítica, y ese paradigma de la emergencia, que también me ha llevado a analizar, que estoy trabajando en eso, un poco como el paradigma del estado de excepción y el estado de emergencia no se pueden pensar como una continuidad tan ligada como hace Agamben. La emergencia tiene otras condiciones y digamos que estamos en una sociedad de la emergencia más que de la seguridad, y eso lleva a pensar todo un conjunto de cosas distintas. En relación al modo en que operaba esa seguridad a partir del registro, la estadística, la posibilidad de cuantificar algo que aparentemente es aleatorio, son casos sueltos, ¿no?, desde la estadística, y generar parámetros que pueden ser gobernados en términos poblacionales, ¿no?, que es un poco lo que estaba detrás de esa posibilidad del gobierno de la población, no tiene nada que ver con monitorizar un fenómeno a tiempo real, que es lo que hemos intentado hacer con la pandemia. Es decir, la estadística
presupone una relación con los datos que se basa en una matematización y a partir de ahí genera una parametrización, ¿no?, de eso que aparece como disperso para analizarlo. Pero la monitorización a tiempo real tiene unos condicionantes tecnológicos que no tenía el siglo XVIII y tiene que ver con esa posibilidad técnica. Incluso aunque las diferencias entre Oriente y Occidente en relación a aquí no se nos ha monitorizado, las apps han sido un fracaso, nadie se ha apuntado, ¿no? Es decir, ha sido un fracaso la implementación tecnológica, la idea de la OMS de rastrear el virus también tiene que ver con rastrear un fenómeno. Es gobernar un virus, no es gobernar una población, es gobernar a un virus, ¿no? Es decir, es rastrear un fenómeno e intentar rastrear cuál es su comportamiento a escala, en tiempo real, ¿no? Cuál sería su movimiento geoepidémico. Esa es la idea que tenía la OMS de cómo gobernar la situación. Y me parece que eso es bastante diferente a poner el foco en la estadística y el gobierno de la población, porque estamos gobernando, digamos, el medio, el ecosistema en sí mismo, y el virus es el agente a ser gobernado y el agente a ser eliminado, ¿no? La OMS todo el rato hacía énfasis en esto. Y por el otro lado, el confinamiento tampoco responde a la lógica de la cuarentena, porque la lógica del tiempo que varía en función de esa monitorización hacía que las decisiones fueran todo el rato cambiantes. Entonces, la condición de la emergencia tiene que ver con esas condiciones cambiantes en función de los análisis que hacemos por una monitorización a tiempo real que hacen que las decisiones sean totalmente móviles, ¿no? Y eso también es una diferencia importante respecto a una cuarentena que se mide un tiempo y un espacio que presupone y genera como estables, ¿no? Digamos que hay una estabilidad en ese tiempo y en espacio disciplinario. En cambio, el confinamiento, como habéis visto, puede hacer escalabilidades desde algo muy concreto, que podría ser confinamiento domiciliario, a estatal, ¿no? Y de ahí pasamos a la comarcal, regional, municipal. Hemos ido subiendo y bajando de escala, y si no hemos crecido más en términos de Estado-nación es porque la geopolítica que hemos construido hace que el límite de la soberanía sea el Estado-nación. Digamos que la OMS hubiese querido intervenir directamente sin ese límite de los Estados-nación soberano. Entonces creo que la ficción del Estado o de los confinamientos estatales de la primera confinamiento fuerte generaba una ficción de estatismo que realmente es un poco ficción, ¿no? Porque a la larga la tecnología confina de manera muy flexible y muy escalar. Con lo cual, digamos que me parece que hay ahí diversos desplazamientos que hacen necesario no pensar en términos ni de disciplina ni de biopolítica y explorar qué pasa con ese desplazamiento de lo seguritario a la emergencia y un poco de esa biopolítica a la ecopolítica como concepto que planteaba como hipótesis para trabajar sobre él, cuando no estamos gobernando la población, sino el medio directamente en que se desenvuelve, ¿no? Esa población, que ya era la idea de Foucault, hasta el punto de gobernar el virus en sí mismo. Lo que estamos gobernando es un fenómeno en sí mismo, gobernar el virus significa intentar eliminarlo, ¿no? Y ahora teníamos esa diferencia entre las políticas de COVID-0, ¿no? Que dicen que son mucho más efectivas, pero a nivel de control de las libertades y de restricción de las libertades más fuertes, y las que ha supuestamente adoptado Occidente, que son más de equilibrio, y ahí entraríamos en otra dimensión de discusión que tiene que ver con cómo la lógica neoliberal opera desde esas sociedades flexibles y resilientes, ¿no? Y cómo, por ejemplo, se presupone que la gestión política tiene que ver con modular a tiempo real esa intensidad para hacerla asumible por una resiliencia que tiene que ver con las infraestructuras médicas a las cuales no se piensa ni reforzar, ni implementar, ni ayudar, ¿no? Simplemente es qué capacidad de absorción de esa resiliencia neoliberal podemos asumir como sociedades sin implementar cuidados de infraestructuras en un sentido sustantivo, ¿no? Más que de cuidados como palabra, que es verdad que es un poco ambigua, pero yo prefiero hablar de infraestructuras, ¿no? Al final, ¿cuáles son las infraestructuras que sostienen que eso se pueda producir esos cuidados, ¿no? Y digamos que el neoliberalismo ha apostado por hacer posible que la economía funcione, gobernando, conteniendo el virus desde perspectivas más bien de control o de gestión de libertad o desde una perspectiva política,
para hacer posible que unas infraestructuras bastante precarizadas sanitarias absorban la gestión sanitaria, sin reforzarlas, sin repensarlas. Es decir, construir más hospitales cuando sabemos que son biopolíticamente iatrogénicos, en lugar de pensar por una atención más distribuida, no contratar más gente, no dar condiciones dignas, no ponernos a fabricar respiradores si es lo que faltaba. Es decir, no se ha hecho política de infraestructura, se ha hecho política de contención del virus, ¿no? Bueno, pues un poco eso era lo que planteaban en el texto. Pues muchísimas gracias, Esther, súper interesante tu análisis y poco escuchado, creo, ¿no? No se oyen muchos análisis de este tipo. Y sí que tienes razón, ¿no? No sé si a la resiliencia te refieres también como cómo ha recaído sobre la responsabilidad de los ciudadanos, un poco la decisión, la posibilidad del contagio, ¿no? La decisión de los médicos, a quién se salva, a quién no se salva. De repente, en lugar de dar estas estructuras que deberían permitir otro tipo de gestión, quizá, pues esto, pues ha ganado la partida el neoliberalismo, seguramente. Bueno, yo abro palabra para que discutamos con, no sé, la gente que está aquí, que nos está escuchando. Si queréis en el chat o no sé, si alguien quiere comentar algo o si entre vosotros queréis hacer algún comentario. ¿Hay alguien ahí? Hola, podemos abrir el micrófono si alguien quiere hacer alguna pregunta, que pida, que levante la mano. Esto parecía una película de Godard porque sé que habéis, bueno, yo he visto a Rodrigo como de pie y de repente sentado. Ha habido aquí un... Bueno, yo creo que si no hay preguntas podemos terminar. Ya, de hecho, ya llevamos como casi una hora y media. 20. Ah, vale. Vale. Y bueno, ya que es un tiempo razonable si la gente no quiere preguntar. Ya, yo no sé, ahora tampoco hay que forzar aquí. No, primero hay que leer el libro, entonces primero hay que comprarlo. Eso es lo que hay que decir. Y después aceptamos todas las preguntas del mundo. Exacto. Estamos en las redes, así que mira, estamos accesibles muchos de nosotros, sea en Twitter o Facebook. O el Instagram. O Instagram, sí. Bueno, pues nada, pues entonces os despido a todos. Muchísimas gracias por haber venido. Siento que Xavi no haya podido estar hoy, pero supongo que ya estará el 22, entonces, ¿vale? Y nada, pues gracias por las colaboraciones, por vuestros textos, por estar aquí y por pensar también y trabajar también, que es un gustazo. Y bueno, y a los que ahí, pues gracias por atendernos. Sí, gracias a todos. Sí, un gusto los que he podido ver. Desde Ediciones, dar las gracias a todos los autores que han participado en esta primera presentación y recordar que habrá una segunda el 22 de abril. Está colgado también toda la información en las redes y gracias a todos los espectadores. Gracias. Muy bien. Gracias. Pues nada. Chao. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias. Salir por aquí, no se sale.